Entonces, el capítulo nos muestra algo muy, pero muy importante. Yo creo que cada renglón, cada frase tiene un gran mensaje. Podríamos hacer una prédica con cada frase del pasaje. Segunda de Reyes 5, versos del 9 al 11 dice, perdón que hoy no les traje diapositivas, la verdad es que se me olvidó. Dice, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. ¿Qué vemos hasta aquí? Que la persona va para ser sanada, ¿verdad? Y pone su confianza en quién, en una persona que se llama Eliseo. Pero Eliseo no le atiende, sino que manda un mensajero y le da la fórmula mediante la cual él puede ser sanado. Imagínese usted yendo a un médico, pero el médico no lo recibe, ¿verdad? Sino que lo recibe su mamá, la mamá del médico, y le dice, bueno, mira, él no puede atenderte ahora, pero te manda la fórmula para que seas sanado. Usted se enoja, ¿verdad? No, pero ¿qué está pasando? Yo quiero que me atienda el médico. Eso fue lo que pasó con Naamán. Naamán se enojó mucho, dice el pasaje número 11, el versículo número 11, se enojó mucho y se fue ofendido. Y no se le olvide hoy esa palabra, ¿no? Se fue ofendido, se fue tocado. Uno cuando es tocado en el orgullo, ¿verdad? Uno es tocado en el ego, en la prepotencia. El presidente no me atendió. Ah, bueno, no, todo bien, no hay ningún problema, yo me voy, ¿verdad? Pero volveré, porque uno es atacado en el orgullo. Dice a continuación, yo creí, anote esa palabra también, anote que se fue muy ofendido y anote yo creí, porque ahí están las claves precisamente para buscar esa sanidad. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, él creyó. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor. Entonces, ¿quién traía la fórmula? La fórmula la traía Naamán, no la traía Eliseo, ¿vale? Para Naamán, él tenía su propia fórmula, ¿verdad? Por lo tanto, no se convenció de la fórmula que le había dado Eliseo. ¿Acaso los ríos de Damasco y Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Nuevamente el orgullo sabe a flote, ¿no? La prepotencia. Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales, en otras versiones dice sus criados, trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerle cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces. Pero mire cuándo lo hace, ¿no? Cuando sus criados se lo dicen, no cuando Eliseo le dio la fórmula para ser sanado. ¿Vale? Muy bien. Pero ahí hay algo de pronto que no se ve a simple vista, ¿cierto? Pero que está ahí. Y es que la orden siempre la da el Señor. Porque ellos dicen, ve y lávate como lo dijo Eliseo, tal como el hombre de Dios te lo había indicado. Y su piel quedó sanada como la de un niño y se curó. Hasta ahí llega el pasaje que vamos a ver por ahí. Entonces, lo primero que debemos notar es que tenemos que actuar en fe. La persona, Naamán, así se llama este hombre, quiso de alguna manera actuar en fe, ¿verdad? Pero al momento de llegar y encontrarse con este sujeto, su fe parece que desapareció. O podríamos decir que desde el principio no era fe, ¿vale? Nosotros debemos tener fe en que el Señor nos podrá sanar aunque parezca imposible. Si no creemos en las peores situaciones, pues nuestra fe va a estar muy aplacada y prácticamente no le podríamos llamar fe en los mejores momentos de nuestra vida, ¿verdad? Imagínese usted con una enfermedad terminal, con una enfermedad que parece incurable para el humano, ¿verdad? Que realmente lo es, porque todavía la cura para el cáncer no la tenemos. Pero ¿qué pensaría usted del Señor? Si el Señor lo puede todo, ¿cómo no te va a sanar, cierto? El problema de muchas personas es ese, sencillamente que no tenemos fe. Cuando alguien dice confía en mí, tenemos una de dos reacciones. Podemos decir, sí, yo confiaré en ti, o podemos decir, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo confiar en ti, verdad? Lo que indicaría desconocimiento de esa persona. Si alguien llega a tu casa ahorita y dice, déjame entrar, confía en mí, obviamente tú no le vas a dejar entrar porque no confías en él.
Por lo tanto, hay que conocer primero a Dios, ¿para qué? Para poder dejarlo entrar, ¿verdad? Yo no puedo dejar entrar a una persona que no conozco. Ahora, naturalmente puede suceder que en un corazón se deje entrar el Señor porque mi corazón ya lo reconoce, porque es mi creador. Pero ¿qué sucede en aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, que rechazan a su creador? Pues obviamente tienen que empezar a conocerlo y desde un plano totalmente diferente. Quizás no fue el caso de usted, quizás para usted fue más sencillo, ¿verdad? Porque su corazón estaba más dispuesto, ¿cierto? No estaba de pronto tan cerrado, no estaba ese velo tan aferrado a sus ojos y pudo conocer mejor. Pero para otras personas puede ser más difícil de lo normal. En caso, en el caso de Dios, confiando en Él, sigue naturalmente cuando entendemos por qué deberíamos hacerlo. Entonces, ¿por qué debe usted confiar en el Señor? Ahorita nos vamos a hacer a diferentes pruebas que verifican eso, como por ejemplo que Él es el creador. Naamán fue, pero ojo, él no creyó. ¿Qué dijo él? Dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Entonces, ¿qué dice? Dice, yo creí a mi manera, a mi forma. Yo me convencí de que el Señor lo iba a hacer según mis pensamientos, según lo que yo quería, ¿verdad? Yo esperaba que Él moviera su mano, el profeta. Entonces, él fue convencido que pronunciando el nombre del Señor por el profeta sería sanado. Recuerden que yo comencé esta prédica hoy diciendo que muchas personas creemos en el poder de la oración del pastor, ¿verdad? En el poder de la oración del sacerdote, en el poder de la oración del profeta, pero no creemos en el poder de Dios. Cuando nosotros hacemos una oración, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos comunicamos con Él, cuando tenemos una relación con el Señor, no creemos en el poder de lo que Él puede hacer, sino que nos volvemos demasiado mundanos hasta en eso, hasta en el hecho de creer que otras personas tienen el poder, cuando el poder de Dios puede estar en manos de muchas personas, si yo realmente creo. Luego eso no es la verdadera fórmula que el Señor nos da. Luego no es a través de su Hijo Jesucristo. Luego no es pronunciando el nombre de Jesús, declarando que Él es el Hijo de Dios y que yo creo en que Él estuvo en la cruz a pesar de no haber estado ahí. No es bajo ese principio que las cosas son hechas, no es bajo el nombre de Jesús que todas las cosas se sostienen y subsisten. Entonces no tiene nada que ver el pastor, no tiene nada que ver mi papá, no tiene nada que ver mi esposo o mi esposa, porque yo puedo tener esa relación, ¿verdad? Entonces, la principal razón por la que debemos confiar en Dios es porque Él es digno de nuestra confianza. Como lo dice la palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A diferencia de los hombres, Él nunca miente y nunca falla para cumplir con sus promesas. Pero lo que hizo Naamán fue enojarse porque se estaban haciendo las cosas a la manera que él no quería. Muchos de nosotros dicen, no, pero estoy cansado de esperar. Entonces, las cosas se tienen que hacer a su manera, entonces te cansas, ¿verdad? Si no te cansas, si no te aburres, porque eres una persona impaciente. Y la impaciencia no nos permite a nosotros alcanzar esa sanidad muchas veces, ¿vale? ¿Cómo sabes tú que el Señor desea sanarte en este momento, aquí y ahora, declarando una oración? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Yo no digo que en esas grandes iglesias no se puedan orquestar grandes milagros, ¿verdad? Pero muchas veces dudo cuando el Dios de nosotros se vuelve un gran espectáculo de sanidad. Yo creo que la sanidad que el Señor quiere para nosotros es una sanidad en el corazón primero y nos arrebata de alguna manera la sanidad física para lograr sus propósitos. Pero Dios es bueno hasta en eso, en que nos arrebata quizás o permite que seamos abatidos en eso para que recuperemos la confianza en Él, porque nuestra confianza está depositada en las piedras del mantra y en las piedras de la curandera, ¿verdad? En quien hemos depositado nuestra confianza. Y Él nos ha sacado de ahí y nos ha dicho, no, eso no te va a servir absolutamente de nada. Ese es un pilar insostenible, se va a caer con un solo soplido. A diferencia de los hombres, Él tiene el poder para llevar a cabo lo que planea y lo que propone hacer.
Si usted mira Isaías 14, versículo 24, nos dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Qué tal que Eliseo hubiera dicho, bueno, listo, vale, entonces lo hacemos a tu manera, ven, yo pongo la mano y vamos a orar a ver si el Señor cambia de opinión? No, el Señor no va a cambiar de opinión, mire lo que dice la palabra. Dios de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Si el Señor ya había estipulado que Naamán sería sanado de esa forma, no había otra manera en que él podía ser sanado. ¿Listo? Y además de eso lo confirma. Este pasaje lo podemos ver claramente en el pasaje de Segunda de Reyes. ¿Sabe por qué? Porque tiene dos partes muy importantes. Dice, ciertamente se hará lo que he pensado. Es decir, Eliseo dijo y no dijo más, no pronunció más palabras, ¿verdad? Y luego dice, y será confirmado como lo he determinado. ¿Con quién confirmó el Señor lo que había determinado desde un principio con Eliseo? Con el criado de Naamán. Es decir, a través del criado el Señor le confirma que esa es la forma como será sanado. Y si no lo quiere hacer, pues no será sanado, no hay otra manera de hacerlo. Por lo tanto, ante esa insistencia, ¿qué hace Naamán? Obedece, ¿verdad? Cuando el Señor le confirma, mire, el Señor le confirma a usted con la palabra muchísimas cosas, pero nosotros seguimos por el camino de tropiezo que hemos inaugurado, ¿verdad? No, ya yo soñé, el Señor me reveló que yo iba a ser sanado, que iba a venir alguien y que el sacerdote o el pastor iba a orar por mí y ¡pum! Así voy a ser sanado, ¿verdad? Entonces resulta que te invitan a una reunión y tú dices, no, porque es que hoy estoy concentrado en otra cosa. Estoy esperando una persona que el Señor me profetizó que iba a venir a sanarme, ¿verdad? Y pasa el tiempo y la persona no llega. Pero resulta que el Señor ya te había invitado, solo que tú no entendías porque estaba cerrado en lo que tú ya habías programado, ¿verdad? Observe a quién obedeció Naamán. Él fue donde el profeta Eliseo y se fue enojado, pero sí le obedeció a quien, a un criado. Seguramente era una persona más cercana, una persona en la que él confiaba más, ¿verdad? No puso su confianza en las palabras de Eliseo ni en el Señor en ese momento, sino en una persona cercana, en un oficial. Como lo dije ahorita, en otras versiones dice en un criado. Dice, sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Mire, tan fácil que se la puso, tan fácil que fue la invitación, solamente tiene que ir al río, sumergirse 7 veces y será sanado. Dice, ve, levántate y te curarás. Uno le habla así a su jefe, uno le dice, ve, levántate y te curarás. Uno le dice, Señor, por favorcito, vaya, hágale caso, no sé, ¿sí? Pero mire cómo es una orden, ¿no? Cuando el Señor la da, él no pide favores. Él no dice, ay, mira, ve, para que veas que te vas a sanar, ¿sí? Dale. Vale, ven, yo te levanto. No, te dice, ve y hazlo. Y de esa forma fue que Naamán tuvo que ir. Pero nótese algo interesante acá. Cuando los criados le hablan, no lo hacen en su propio nombre, ¿no? No dicen, ve, levántate y te curarás en su propio nombre, sino que le dicen, debería obedecer al profeta cuando sencillamente le dice, así dice la palabra. Ah, y lo que nos muestra el Señor es precisamente que utiliza a todas las personas para enviar su mensaje, ¿no? Es decir, Naamán terminaría escuchando por un criado el mensaje del Señor que por el mismo profeta, ¿verdad? Así pasa también en nuestra vida. Terminamos escuchando las palabras de un mensajero secular, las palabras de un médico que trabaja con cierto tipo de procedimientos de la nueva era, porque parecen más confiables, porque todo el mundo habla de ellos, pero al final las cosas de Dios quedan totalmente apartadas, ¿verdad? Porque, bueno, ¿y cómo va a suceder un milagro? No, eso es muy difícil para el Señor. Si nos esforzamos en conocer a Dios, vamos a ver que Él es digno de nuestra confianza. Y nuestra confianza en Él va a crecer diariamente. Conocerlo es confiar en Él. ¿Por qué debemos confiar en el Señor? Porque Él nunca falla. Él guía a las personas hacia la solución de una u otra forma, ¿sí? O de una forma parecida a la que el profeta Eliseo guiaba a Naamán.
Hay un pasaje muy bonito que está en Proverbios 3 del 5 al 6. Proverbios capítulo 3 del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Cuando uno se fía, cuando uno confía en los pasos del Señor, ¿sí? Con todo el corazón y no se apoya o evita apoyarse en sus propios consejos, en su propia prudencia, uno empieza a reconocer que los caminos del Señor son mejores. Y eso es lo que quiere el Señor. Él quiere enderezar tu camino para que veas que eso que estás haciendo no es lo correcto. ¿Qué pasa en nuestras mentes? Que se nubla con mucha facilidad. Uno dice, este parece el mejor camino, es ideal, o sea, no le veo error. Pero el Señor es omnisciente, el Señor ve más allá de lo que tú puedes ver. Él ve el futuro. Él ve lo que puede pasar si tú tomas ese camino y lo quiere evitar para ti, ¿vale? Pero uno a veces es terco y sigue por ese camino. He visto muchas personas que buscan sanidad en este tiempo de pandemia y ha crecido la búsqueda de brujos, ha crecido la búsqueda de esas personas que practican sanidades extrañas con pañuelos, con fuego, con fogatas, con fotos. Bueno, hacen una cantidad de cosas impresionantes porque la gente está desesperada y se enfoca en su propia prudencia. Por eso es importante enviar estos mensajes, para que las personas no se enfoquen tanto en su propio entendimiento, que está nublado de por sí, o que se enfoquen en el conocimiento de las otras personas, sino que conozcan al Señor. Donde las personas conocen al Señor, dejan atrás todas esas ideas, todos esos procedimientos que quieren hacer y se enfocan en los caminos de Dios. Naamán no se apoyó en el profeta y tampoco reconoció a Dios en la solución que le había dado, él no, porque no lo conocía realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba apoyado en su propia prudencia. Y mientras estaba apoyado en su propia prudencia, pues no habría nada que hacer, ¿vale? Entonces, podemos aprender a confiar en Dios al ver cómo Él ha demostrado su confiabilidad en nuestras vidas y en las vidas de otros. Yo alcancé mucho a conocer al Señor por lo que ha hecho en la vida de mi familia, por el testimonio de mi pastor, por el testimonio de Amparito, por el testimonio de mi esposa, de mis suegros. Es decir, muchas personas que han tenido un encuentro con el Señor han sido de bendición para mí porque veo realmente el poder de Dios. Ese testimonio sería muy bueno que usted lo compartiera. Así otras personas entenderán que no debe uno apoyarse en su propio entendimiento, sino apoyarse en el Señor. Muchos de los testimonios que podemos ver de sanidad hoy, ¿cuáles son? Entregué mi vida al Señor. Toda mi vida se la di a Él. Ya no podía con estas cargas, ya no podía con este peso. La preocupación estaba acabando mi vida, por lo tanto me entregué al Señor y obtuve sanidad. ¿Qué harán entonces indudablemente las personas? Querrán practicar ese testimonio que han escuchado. Señor, yo también quiero entregar mi vida como una ofrenda para ti. Yo quiero entregarme en cuerpo, alma, en corazón, en pensamientos, en todo, porque yo quiero experimentar tu sanidad. Entonces, Él ha demostrado su confiabilidad en nuestras vidas y en las vidas de otros. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56 dice, bendito sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo, y escuche muy bien lo que viene a continuación, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Pero aquí hay algo muy grande que de pronto no alcanzó a apreciar, mire. Enfóquese en lo que voy a decir a continuación. Dice, ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado. Ojo, que Él no falla a sus promesas, no a las que yo me invento, ¿vale? Que yo a veces me invento promesas, me invento revelaciones, me invento compromisos que ha hecho el Señor conmigo cuando realmente no los ha hecho. La palabra dice que él no falta a las promesas que Él ha diseñado, no a las que yo me invento. A veces pensamos que Él falta o no cumple sus promesas, pero resulta que no son suyas esas promesas, son autopromesas. Y Él no te ha dicho que confíes en tus autopromesas, sino en las promesas de Él. Él ha prometido que si tú declaras que en el nombre de Jesús serás sano, serás sanado.
Él ha prometido que cualquier persona que declare sanidad en el nombre de Jesús puede ser sanada. ¿Usted ha visto que todas las personas que declaran en el nombre de Jesús que pueden ser sanadas son sanadas? Claro que no, ¿cierto? Porque el Señor, dentro de todas sus promesas, tiene un plan, y un plan totalmente superior, un plan que no tiene tergiversaciones, que no tiene ramificaciones, un plan que es hoy este y mañana el otro, no. Y para sostener ese plan Él ya tiene diseñadas muchas de las cosas. Por lo tanto, no hay nada que se pueda escapar de su diseño original, ni siquiera tu sanidad. Podríamos decir que el Señor es egoísta al no haber permitido que el pueblo entrara en la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero las personas se aferraron a una promesa superior a pesar de que no vieron esa promesa físicamente, ¿o no? Claro, y fueron anotados sus nombres en el libro de la vida. Cada cristiano puede dar testimonio personal de la confiabilidad de Dios al ver su obra en nuestras vidas, cumpliendo con sus promesas, por ejemplo, de salvar nuestras almas y usarnos para sus propósitos. ¿Es que acaso el Señor no te ha dicho que tú serás salvo si crees en Jesús? Claro que te lo ha dicho. Y te ha prometido consuelo, con la paz que sobrepasa todo entendimiento al correr la carrera que Él te ha planeado y que ha planeado para todos nosotros, ¿no? Cuanto más experimentamos su gracia, fidelidad y bondad, más confiamos en el Señor. Pues se puede mirar los salmos, ¿no? Los salmos muestran mucho eso, un Dios amoroso, a un Dios que hace maravillas. Las alabanzas de David, entre otras personas, demuestran lo grande que era el Señor, lo misericordioso, lo bondadoso, lo amigo que era, lo padre que era con ellos. ¿Tú crees que el Señor no hace eso contigo? Claro que sí. El problema es que no confiamos en que eso es una realidad, en que eso es cierto, y empezamos a dudar de lo que pueda hacer el Señor. Hoy muchas personas se aferran a un ventilador, ¿verdad? Se aferran a la promesa de que la cepa ya llegó. Se aferran al problema, al conflicto de que ya esto se acabó, ya no hay nada que hacer. Volvámonos locos, ¿verdad? Destruyamos todo nuestro país. Aferrémonos a la locura porque ya esto se acabó, llegó el apocalipsis. Hay personas que han llegado a ese grado porque ven que ya no hay ninguna salida, pero ¿es por qué? Porque no conocen el plan de Dios. Si esas personas conocieran y entendieran que todo esto tiene que pasar con un propósito ultra superior, pues tomaran la vida un poco más con sensatez, con prudencia, con calma. Una tercera razón para confiar en Dios es que no hay alternativas razonables, ¿sabe? No hay otra alternativa razonable. Se lo pregunto así, ¿debemos confiar en nosotros mismos o en otros que son pecaminosos? O en las personas que son impredecibles, que hoy dicen que son amigos y mañana, ¿quién lo sabrá? ¿O debemos confiar en decisiones influenciadas por la emoción? ¿O debemos confiar en esos influencers o en esas noticias falsas que hay por todas partes hoy en día que no sabemos si realmente son falsas, si son verdaderas? ¿O debemos confiar en el Dios sabio, omnisciente, todopoderoso, clemente, misericordioso y amoroso, que tiene buenas intenciones para todos nosotros y que nos ha manifestado eso desde el principio de nuestra vida? Entonces, si usted pone las decisiones en una balanza, ¿usted cree que habría posibilidad de equivocarnos? ¿Hay otra alternativa razonable que tomar? No, ninguna. La elección es obvia. Dios no se ha hecho difícil de encontrar, Él no se ha hecho difícil de conocer. Todo lo que necesitamos es acercarnos a Él. Él es gentil para darse a conocer. Él gentilmente nos regaló una Biblia, nos regaló su palabra para que la leamos. Y nosotros hemos decidido confiar o no confiar en Él. ¿A qué voy con esto? ¿Cuánto tiempo le inviertes a conocer a Dios a través de su palabra, a través de la Biblia? Me refiero a minutos, a segundos, a horas. ¿Cuánto tiempo en el día te inviertes a eso? ¿Y cuánto tiempo le inviertes a leer noticias de Facebook? ¿Cuánto tiempo le inviertes a leer noticias de la revista Semana, del canal Caracol? ¿Cuánto tiempo le inviertes a ver noticias que tienen que ver con las protestas, que tienen que ver con destrucciones, con todas esas cosas que ponen en el mundo?
En la medida en que alimentemos nuestra mente con las cosas del mundo, nuestra fe estará influenciada más hacia el mundo que hacia Dios. Nuestras decisiones, nuestros paradigmas, nuestro conocimiento, nuestra confianza, todo estará más ligado hacia el mundo. Ahora, no le estoy diciendo que se la pase leyendo la Biblia y no lea lo demás, no. Lo que le estoy diciendo es que sea lo más importante en su vida. Si no tenemos por importante o por más importante la palabra de Dios, las demás cosas ocuparán un mayor lugar en nuestro corazón y no es realmente lo que quiere Dios. Las noticias que hoy están por las calles pueden enloquecer a cualquiera, creo yo. Si yo me pongo a confiar todo lo que hay en Facebook, pues créame que ya me volvería loco. Porque todo lo que vemos es muertes, incidentes, avisos de guerra, declaraciones de guerra, una guerra fría constante, ¿verdad? La guerra contra la pandemia, un presidente dijo esto, el otro dijo lo otro. Nos volveríamos una locura. En cambio, en la paz, en la palabra, nosotros encontramos tranquilidad, encontramos paz. Encontramos también lo que dice el Señor acerca del fin del mundo, que inevitablemente se va a terminar. Pero dice, y no te preocupes, que el reino está por venir, ¿verdad? Ya Cristo está por venir y todo eso va a terminar. En medio de esta zozobra que quieres experimentar, ¿verdad? Que puedes experimentar, yo estoy ahí y quiero darte la paz, pero tú no la quieres recibir. ¿Vale? Muy bien. La fe que tenemos en Dios debe ser genuina y eso es muy importante. Y sobre todo debe movilizarnos a la acción. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Una persona me preguntó hace poco, porque no entendía este pasaje, y me decía, bueno, pero ¿cómo así que la fe no es suficiente? Entonces yo le citaba el versículo de Santiago 2, que lo complementa en el versículo 18 y 22, porque uno no puede leer los pasajes así nomás, ¿verdad? Hay que redundar en el pasaje y tratar de extraer la verdadera información que hay. No se puede quedar solamente con el título, hay que leer también el texto. Entonces, enfocándonos en el pasaje primero de Segunda de Reyes, no nos servirá de nada actuar en desidia, ¿verdad? O indiferencia, como lo hizo Naaman. Más bien, el ser diligentes nos va a llevar a conocer y probar la sanidad de Dios, como Él quiere, de la forma que Él quiere, ¿verdad? Hay veces que nuestras oraciones son como temerarias o son muy tímidas. Decir, no, declaro en el nombre de Jesús que seré sanado y ahora, listo, estoy sano. O pueden ser demasiado tímidas, Señor, no sé. La verdad es que estoy como angustiado, no sé si tú me puedes sanar. Yo tengo mucho miedo, no sé qué hacer, ¿verdad? En cambio, cuando yo leo la palabra y cuando me meto mucho en la palabra, cuando me sumerjo en la palabra, el Señor me puede dar paz a pesar de que yo estoy sufriendo un periodo de enfermedad. Yo puedo estar probando un periodo de sanidad en medio de un periodo de enfermedad. Lo que pasa es que no lo he notado, ¿verdad? Pero mi vida realmente está cambiando. ¿Y cómo puede también hacer eso? Cuando nos movilizamos a la acción, ¿verdad? Usted puede echarse a morir o puede movilizarse a la acción. Santiago 2, versículo 18 al 22, Santiago capítulo 2, del 18 al 22 dice, lo voy a leer en traducción lenguaje actual, ¿vale? Porque hay unas cositas que me gustaron y que lo explica un poco mejor. Dice, a los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices, y préstele mucha atención, por favor, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago, es decir, por las obras, ¿verdad? Porque me movilizo al son de Él. Dice el pasaje, el versículo 19. Tú crees que existe un solo Dios, muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto, debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno, es decir, si no te movilizas. El versículo siguiente dice, nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta.
Eso es lo que quiere decir el Señor cuando dice en el versículo anterior, la fe por sí sola no es suficiente. Que cuando yo recibo al Señor, inevitablemente me debo mover a la acción, ¿vale? Cuando verdaderamente yo recibo a Dios, yo puedo hacer al son de Él, en el camino de Él, muchas cosas que yo pensé que no podía hacer. Por ejemplo, en mi trabajo yo tiendo a evangelizar y a cada persona la tomo y le hablo acerca de Cristo. Y muchas veces pensaba que estaba asumiendo un riesgo, ¿verdad? Porque de pronto me iban a echar de mi trabajo, porque de pronto me iban a llamar la atención, porque la gente le daba pena, ¿verdad? Era un tema muy, muy secular, ¿verdad? Pero bueno, yo la tomaba en otro ambiente distinto al que estábamos y las personas recibían el mensaje, eran muy diligentes en eso. Pero si yo no me muevo a la acción, si yo no me movilizo a hacer esas obras que me ha llamado el Señor a hacer, pues ¿cómo voy a experimentar esa fe? ¿Cómo voy a experimentar esos talentos que el Señor me ha dado, ese don que me ha dado para mi vida? Además de que sería muy negligente si yo no me movilizo para la obra de Dios, ¿no le parece? Si el Señor le ha dicho que lleves la palabra, si el Señor le ha dicho que ayudes a otras personas, si tú no lo haces, obviamente, ¿dónde está tu fe? Ah, es que yo oro, yo intercedo todos los días por las personas. Eso sí, mejor dicho, decir, de los intercesores, el primero soy yo. Claro, eso está muy bien. Pero el Señor nos llama a movilizarnos a la acción. Que nuestra fe tenga un propósito, ¿verdad? Que sea ser comunicada a través del Evangelio del Señor. Para poner nuestra fe en acción, tenemos que creer y entender cuatro cosas fundamentales. La primera es que Dios estará con nosotros, ¿sí? La segunda es que Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. La tercera, y no se preocupe si no las alcanza a copiar, yo las voy a desglosar ahora, ¿listo? La tercera es que debemos esforzarnos y tener valor para poner nuestra fe en acción. A muchos nos cuesta evangelizar. Y cuarto, que debemos conocer cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Listo? Lo primero es que Dios estará con nosotros. Y quiero que miremos el pasaje de Josué, capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Josué capítulo 1, versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo creo que las personas que están en aflicción, las personas que están heridas, que están enfermas, repiten este pasaje a diestra y siniestra y se lo saben de memoria, ¿cierto? No, el Señor no me va a desamparar. Esfuérzate y sea valiente, que yo estoy contigo, ¿verdad? Dios le había dicho a Moisés, no me acuerdo el pasaje, es en Éxodo, le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si no estoy mal, es Éxodo 33. Dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, la presencia de Dios va durante un periodo de tiempo y después se aparta. La presencia de Dios nos da descanso solamente el domingo y ya de lunes a viernes ya se aparta. Entonces debes usar tu fe y creer que Dios está contigo como lo estuvo con todos los personajes de la Biblia. La fe también implica eso, ¿no? Creer que el Señor está conmigo en todo momento, en todo lugar, a pesar de no verlo por vista, a pesar de no sentirlo con mi piel, yo estoy confiado en que Él me acompaña siempre y en todo lugar. Lo segundo es que Dios desea usarnos, a ti, a mí. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros para un propósito, como lo dije ahorita, superior. Hebreos capítulo 11, versos del 39 al 40, dice que Dios estaba contento con todas estas personas y voy a afianzar un poco en este pasaje para que se dé cuenta algo importante. Hebreos 11 del 39 al 40. Dice, Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas, ojo, recibió lo que Dios le había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. ¿Sí analizó lo que dice el pasaje? Ninguna de ellas recibió lo que Dios le había prometido, ninguno. Los héroes de la fe del libro de Hebreos se ganaron un galardón especial de quedar sus nombres escritos en la Biblia. ¿Qué tal que mi nombre estuviera escrito en la Biblia? Qué gran honor, ¿verdad? Pero sus vidas y las nuestras son igual de apreciadas por Dios.
son igual de valiosas para Dios. Él anhela tanto que tú lleves a cabo sus propósitos como lo hicieron todos ellos. Así como Moisés, así como Abraham, así como a José, el Señor le dio un propósito, a ti también te lo dio. Pero ¿qué sucede? Y esa parte es muy especial y es poco entendida por las personas. Es un propósito que no deseo practicar, porque es un propósito muy religioso, es un propósito muy relacionado con la iglesia. Si el Señor me hubiera puesto el propósito de ser rico, de ser una persona influyente, pues fuera más fácil, ¿verdad? Pero como el Señor me ha dado el propósito de mostrarlo a Él, pues para eso está la iglesia, para eso está el pastor, para eso están los misioneros. Yo no tengo ese propósito, Dios no me ha dado ese don. Déjeme reconvenirle, eso es totalmente falso. Usted no necesita un don para evangelizar. Usted no necesita un don para llevar la palabra de Dios. Usted lo único que necesita es no avergonzarse del Señor. Es lo único que necesita. Porque la confianza está puesta en Él. Y mientras la confianza suya esté puesta en Él, Él será el que vaya delante de usted haciendo la tarea. Usted simplemente será un elemento de apoyo. ¿Cuál es el problema? Que no nos entregamos para esa obra. Hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio, pero definitivamente no hay quien lo lleve. Lo tercero es que debemos esforzarnos y tener valor. Debemos hacer poner nuestra fe en acción, es saber que debemos esforzarnos y tener el valor de intentarlo una y otra vez. Cuando el Señor le dijo a Josué que iba a estar con él, él le dijo, no temas, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Pero también le dijo, yo voy a estar contigo. Son dos cosas diferentes. Mira, una cosa era la parte de él y otra cosa es la parte de Dios. El Señor le dijo, yo te acompañaré, pero entonces esfuérzate y sé valiente, ¿no? Porque yo no voy a hacer todo. Tú tienes que poner de tu parte porque tu fe tiene que estar movilizada a la acción. El Señor te dice, tú puedes estar buscando sanidad. Claro que puedes ser sanado. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tipo de sanidad es esa? Es una pregunta retórica, hágasela. ¿Qué tipo de sanidad es esa? Que el Señor te diga a ti, esfuérzate y sé valiente. Oh, Señor, pero yo necesito sentirme bien. ¿Cómo que esfuérzate y sé valiente? Claro, porque es que el propósito es la eternidad. El propósito no es ser sanado. Y tienes que escuchar bien esas palabras del Señor hoy. El propósito del Señor no es que tú tengas todo tu cuerpo perfecto y nada esté pasando en tu vida. El propósito del Señor no es ese. El propósito del Señor es hacer todo lo necesario para que tú seas consciente de la verdad. Y seas un triunfador no como el mundo lo quiere, sino que llegues a la meta, a la esperanza que Cristo ha puesto en nosotros, de una vida eterna. ¿Sí? Esa es la verdadera sanidad que el Señor quiere. Y yo creo que esa sanidad no está en el cuerpo, sino en el entendimiento, en que estamos muchos con una fórmula en los ojos, ¿verdad? Estamos cegados completamente. El enemigo ha puesto una fórmula en nuestros ojos para que no veamos la verdad. Ahora tú verás si no te esfuerzas y eres valiente para conocer la verdad. El Señor la ha puesto, tienes que movilizarte a creer en esa verdad, a buscarla, a alimentarte de esa palabra. La prédica pasada hablábamos de eso, ¿no? De la leche, que las personas querían seguir bebiendo la leche, querían tomar tetero todavía, cuando el Señor les había dicho, no, ya es hora de que coman alimento sólido, que busquen ese alimento. Josué capítulo 1, versículo dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Este versículo lo hemos repetido muchísimas veces, pero todavía se nos olvida qué que debemos poner de nuestra parte para la obra de Dios. El esfuerzo de mover mis piernas, ¿sí? Y todo mi cuerpo, ¿viene de dónde? De mi propia voluntad. ¿Usted vio cuando el Señor hizo caminar a Jonás? El Señor le movía pierna derecha, pierna izquierda. Pierna derecha, no. El Señor dijo, ¿no vas a ir? Bueno, yo sé a quién voy a movilizar. Y movilizó a una ballena, ¿verdad? Y cuando la ballena lo dejó en donde el Señor quería que estuviera, ¿lo puso a caminar a Jonás? No, Jonás caminó por su propia cuenta. Pero él terminó haciendo lo que el Señor le había llamado. Lo que pasa es que el Señor muchas veces nos pone a pasar esas pruebas porque nos estamos equivocando en el camino. Luego Jonás no hizo eso.
Señor, yo quiero ser sanado. Bueno, hijo, este es el camino. Uy, no, ese camino está muy feo, se ve pedregoso, ¿sí? Tiene como maleza, es como feito el camino, ¿no? Y tiene muchas curvas y llanuras, ¿no? En cambio, mire, este va en bajada, hasta me puedo sentar y voy más suave, ¿verdad? No tengo que hacer gran esfuerzo. Pero el Señor te dice, no, ese no es, es este. Y tú vas por aquel y el Señor te dice, no es este. Entonces hay que confiar en el Señor, hay que confiar en el camino de Dios, pero hay que hacerlo, hay que movilizarnos hacia la acción. Y por último, para poder poner nuestra fe en acción es necesario que sepamos, como el cuarto punto que les dije ahora, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sabe usted cuál es el propósito de su vida? ¿Ya lo he identificado? Mira, hay personas que llevan 30 años en el Evangelio y todavía no saben cuál es el propósito de sus vidas. Y es necesario que usted conozca el propósito, ¿vale? Hebreos capítulo 11, versos del 13 al 16, dice, Hebreos 11, del 13 al 16. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, ¿vale? Si no lo escuchó bien, escúchelo bien. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Ahí está el propósito, escúchelo bien, disciérnalo por favor. En el versículo 14 dice, queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. ¿Ya identificó cuál es su propósito? ¿Ya identificó hacia dónde el Señor quiere llevarlo? La sanidad aquí en este mundo es pasajera. Hoy estás sano, mañana también, pasado también. Pero ¿quién lo sabrá? ¿Verdad? Solo lo sabe Dios. Tú dices, ¿cómo voy a amanecer mañana enfermo si hoy hice ejercicio, me tomé mis pastillas, me alimenté bien? ¿Cómo es posible que mañana muera? Es imposible. Pero mañana puede que ya no vivas más. Entonces, ¿será el propósito de Dios que tú seas sano todos los días? No, el propósito de Dios es llevarte a un lugar mejor. Es que creas en Cristo para que seas llevado a ese lugar, que goces de una relación con Él por la eternidad. El propósito de Dios es que no vivas separado de Él, es que le ames, es que disfrutes de su presencia. El propósito de Dios es que sirvas a los demás para esto que yo acabo de decir sea una realidad en todas las personas que lo necesitan. El propósito de estas personas será uno, encontrarse con Dios a través del Mesías anunciado. Por eso dice que no recibieron lo prometido, porque obviamente Jesús no había llegado, pero su propósito era habitar, esa era su visión, habitar en una patria celestial. Mire, todos ellos tuvieron actividades diferentes, ¿listo? Hicieron obras diferentes. ¿Qué hizo Noé? Noé le tocó construir un arca. A Abraham fue a pisar el territorio que le pertenecía al pueblo judío. José fue el administrador de Faraón. Rahab escondió a los espías. Sansón derrotó a los filisteos. David se hizo rey. Salomón construyó el templo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuál es tu propósito? ¿Será tu propósito construir un templo o llenar un estadio para evangelizar a las personas? Yo escuché el testimonio hace mucho tiempo de una persona que le evangelizó a una persona muy influyente en la sociedad, a una persona que es millonaria hoy en día. Y al día siguiente pereció, murió. Y una de sus últimas palabras fue esa: cumplí con el propósito del Señor. Que esta persona llegara a los pies de Cristo, poder evangelizarle a esta persona. El Señor me la puso en el camino y le hablé del Señor. Y para la gloria de Dios esa persona llegó a los pies del Señor. Ese era su propósito. Hay personas que creen que su propósito es mundial, ¿verdad? El propósito es planetario, pero no, el propósito de Dios es que llegues a esta persona y ya has cumplido con tu propósito. Cada día que el Señor te mantiene despierto, cada día que el Señor te da una oportunidad de ser sano o de ser enfermo, es una oportunidad de dar un testimonio maravilloso para la vida de alguien más, solo que no lo has notado, solo que no lo has discernido, no lo has entendido. Nuestro propósito es ganar gente.
y que en lo posible se ha mostrado el mensaje del Evangelio como un testimonio en nuestra vida, que vivamos una vida correcta que agrade al Señor y que sea testimonio para las demás personas. No para gloriarnos nosotros de esas obras, sino para que otros vean la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo otro que debemos entender, para finalizar ya, es que debemos actuar en humildad, ¿sí? Sometiéndonos a la voluntad de Dios. Nuestro Señor es soberano y eso nunca se nos debe olvidar. Y obra conforme a su perfecta voluntad. Él no te tiene por qué sanar si no lo quiere hacer, ¿vale? Hay muchas personas, perdón, que critican al Señor porque dicen, bueno, Señor, pero ¿por qué tú sanaste a aquel y no a mí? Y el Señor te dice, porque eres un envidioso, ¿verdad? Señor, ¿por qué no me sanas como la gente que es sanada en el canal Enlace? En la iglesia de este pastor o de este pastor, mira, todos los días hay sanaciones, pero yo he diezmado, yo he ofrendado, yo sintonizo el canal y nunca, no he podido ser sanado. ¿Por qué, Señor? Personas que critican constantemente el obrar de Dios y eso es atentar contra su soberanía, contra sus obras. Yo no puedo dudar de la forma como el Señor hace las cosas. Si yo le he orado con fe y si yo he creído y el Señor no ha obrado, créame que el Señor tiene un propósito aún en eso. Y puede estar siendo una persona, usted puede estar siendo una persona incrédula aún por eso, ¿vale? La palabra de Dios dice, porque Él hace cosas grandes y demasiado maravillosas para comprenderlas. Entonces no podríamos conocer lo que hace Dios, porque es demasiado compleja su decisión. Si Él mismo es demasiado complejo, ¿cómo serán sus decisiones? Él abarca absolutamente todo, todo reino, toda presidencia, todo estado, todos los mares, todos los cielos, todo lo ocupa Él y todo lo domina. ¿Cómo es posible entender eso? Es imposible. Dios no piensa como usted. Debemos rendirnos ante Dios y atribuir a Él toda la gloria, siempre. Cuando llevamos todos nuestros pensamientos, todas nuestras incredulidades a la obediencia de Cristo, entonces estamos tratando de usar la guía de Dios, su respaldo para encontrar sanidad a través de Él. Mire, la humildad es dependencia a Dios. La humildad no es que usted se la pase así con la cabecita abajo y se deje pegar de todo el mundo, no, es depender del Señor. Pero muchos no tenemos esa humildad. ¿Cuántos se las pasan criticando a Duque? Mire, ahorita que le dispararon al helicóptero de Duque, veía los comentarios y muchas personas decían, pero qué mala puntería, ¿verdad? No, no le dieron, no le pegaron, qué pésima puntería. Pero apunte bien, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros blasfemamos contra Dios. Nosotros criticamos lo que Dios hace, la forma como lo hace, criticamos las autoridades impuestas por Él. No respetamos el diseño que a Él ha puesto para su pueblo. Y eso es algo que da mucho que desear de la confianza que tenemos en Dios. Toda persona que critica a la autoridad de esa forma y que quiere ver muerto a su presidente y que odia lo que está haciendo y que solamente se dedica a criticar la gestión del presidente es una persona que no respeta a las autoridades. Es una persona que necesita conocer más a Dios. Es una persona que necesita practicar la misericordia y discernir las cosas que pasan en el mundo. Mire, si no se monta a la derecha, va a ser la izquierda, y si no va a ser el centro, y si no va a ser la esquina superior derecha, lo que sea y como se llame. Siempre el Señor va a poner algo para cumplir con el destino de esta sociedad, de este mundo. Tú estás luchando para que se monte un presidente diferente, para que las cosas sean hechas diferentes, para que las personas tengan una vacuna diferente, para que las cosas sean mejor. Pero sinceramente, ¿conoces lo que dice la palabra? La palabra te da señales de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a ser mejores, de que vamos para un paraíso terrenal. No, todo lo contrario. Te dice que el fin está cerca. Entonces, ¿por qué estás luchando contra ese fin? ¿Por qué estás luchando contra la venida del Señor Jesús? ¿Por qué luchas contra el plan de Dios? No tiene sentido. Si tú lo pones a pensar, no tiene ningún sentido. Lo que estás es discutiendo con Dios, es peleando con Él. Y muchas veces la sanidad mía necesita ser espiritual. Y el Señor pone todos estos impedimentos muchas veces, ¿para qué? Para que las personas se den cuenta que espiritualmente están perdidas.
y qué es lo que debemos recuperar. Pero eso no lo vamos a lograr si no nos humillamos delante de Dios y dependemos de Él, no del presidente de la izquierda o el de la derecha. Debemos entender que obedecer a Dios es estar agradecido con el Señor. Gracias por mi presidente, bueno o malo, Señor, así no me agrade, gracias, porque tú lo has puesto ahí. Y es una autoridad que tú has puesto para mí, Señor. Y eso también hay que demostrarlo. Ese respeto que yo tengo por las autoridades, tengo que demostrarlo. Ese respeto que tengo por los dirigentes que supuestamente, según yo, no se merecen ese respeto, tengo que demostrar que sí, que yo soy capaz de respetar a otras personas. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios. Los que pertenecen a Cristo. Mire que el pasaje es supremamente complejo, es denso. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Él, de Dios, de Jehová, del Omnipotente, del Todopoderoso. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú perteneces a Cristo? Pues tienes que ser agradecidos aún cuando llega una reforma tributaria, aún cuando te hace falta algo en tu casa, aún cuando estás enfermo, aún cuando eres sanado, aún cuando tu vecino tiene más que tú. En todas las cosas hay que ser agradecidos y eso es algo que nos falta en profundidad. Somos envidiosos, somos egocentristas, nos comparamos continuamente porque nuestro pecado no nos ha dejado ver el propósito de Dios. Y ese es el cuarto punto, conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida. Aceptar la voluntad de Dios es bueno para nuestras vidas. Así como lo decía ayer, si rechazamos los problemas o en este caso la enfermedad, estaremos rechazando o aplazando el propósito de Dios. Yo rechazo en el nombre de Jesús toda enfermedad para mi vida. No la quiero. Maldita enfermedad. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Luego Dios no permite que sucedan cosas en tu vida para que crezcas. ¿No ves lo que pasó con la vida de Job? Y el Señor no estaba ahí al lado de Job. ¿Cuántas personas no maldijeron su situación? Y Job, sin embargo, salió a flote, salió adelante. ¿Por qué rechazas en el nombre de Jesús algo que puede ser para tu edificación? En el momento en que yo estoy pasando una peor situación, tengo que clamar al Señor, tengo que rogarle al Señor, tengo que aferrarme a Él, tengo que disfrutar espiritualmente el estado en el que me encuentro porque me gozo de que puedo buscar al Señor más, con más ahínco, con más fuerza, con más fortaleza, con todo mi corazón, así como no lo estaba haciendo antes. Qué maravilloso que en el estado en el que me encuentro ahora puedo entender quién es Dios para mi vida y puedo ser salvo. El Señor puede estar usando ese momento para tocar tu vida y para que busques a Dios. Si usted obedece a Dios, todo le ayudará para bien. Entonces, finalmente, querido hermano, querido amigo, si usted tiene fe, también debe ser diligente con esa fe. Tiene que mover a la acción. ¿Sí? Si usted quiere ser sanado, movilícese hacia la acción. Ponga de su parte diligentemente. Si de pronto tiene una persona que está enferma, movilícese hacia la acción como un gran intercesor. Ore por esa persona, clame al Señor, pida perdón por esa persona. En nombre de esa persona, ore. Que hay muchos testimonios de que las personas, cuando 3 meses después de que les quitan el tubo, dicen, en mis pensamientos vi al Señor, soñé con el Señor, se reveló a mi mente y hablamos y Él me prometió cosas y me mostró el cielo. Bueno, tantas cosas que han pasado, ¿no? No crea que por una persona estar en una cama de UCI no puede entrar en comunión con Dios. Es muy importante interceder por todas esas personas porque Dios es vivo en los pensamientos, en el fondo del corazón de las personas. Recuerde nunca cuestionar la voluntad de Dios, obedézcalo en todo tiempo y no olvide que sus caminos son inescrutables. Él quiere lo mejor para ti, ríndete para aprender quién es Él y tener siempre la certeza de que Él tiene todo bajo control. Bueno, oremos. Amado Señor, te damos gracias por este momento, gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias por regalarnos, Padre Santo, entendimiento hoy a través de tu palabra. Señor, yo muchas veces te he dicho que quiero ser sanado, muchas veces he clamado, Señor, pero lo he hecho bajo mi voluntad, en mi fórmula, Señor.
En mi corazón yo tengo una fórmula secreta, Padre Santo, y quiero que tú lo hagas de esa manera. Pero yo hoy te digo, Señor, de que definitivamente he entendido que no es a mi manera, sino que es en tu tiempo, es en tu voluntad, es en tu forma, Señor. Permítele, Padre Santo, a cada persona que hoy me escucha poder ser sanada, Señor. Permítele, Señor, a cada persona que hoy pueda cerrar sus ojos. Permítele a cada persona que pueda entrar en comunión con el Señor en este momento, que pueda confesar con sus labios en arrepentimiento aquellas cosas que obstaculizan la sanidad, aquellas cosas en los pensamientos, en el ser, en el corazón, aquellas cosas que no han permitido poder ser sanado física y espiritualmente. Permítele, Señor, a cada persona y muévete, Espíritu Santo, en el corazón de todos nosotros para que confesemos aquellas cosas que son como una pared, que nos detienen, Padre Santo, aquellas cosas que no nos permiten movilizar nuestra fe, aquellas cosas que nos llevan más a la incredulidad que a movilizar nuestra confianza a ti, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego para que te muevas en la vida de cada hombre, en la vida de cada mujer, de cada niño, Señor, que puede estar escuchando esta oración. Muévete en sus corazones, en sus extrañas, Señor, en su columna, en su corazón, en su estómago, en todo lugar en donde te debas mover, Señor. Pero muévete con fe, Señor. Dale a esa persona una visión, dale una promesa, Señor. Revélate como tú eres, Señor, con tu propósito a esa persona, Señor. Dale una nueva esperanza, Señor, un nuevo anhelo. Revélate con un maravilloso propósito, Señor. Hazle entender que el propósito no es pagar las deudas, que el propósito no es ser sanado físicamente, que el propósito no es tener dinero, que el propósito no es preocuparse por lo que pasará mañana, que el propósito es gozar de una eternidad y que la fe de cada quien lo debe movilizar a esa eternidad, que las obras son una prueba de lo gozoso que puedo estar yo con el Señor, por lo que Él ha hecho conmigo desde siempre. Recordemos aquella época en la que no nos faltaba nada, en la que teníamos dinero en la cuenta de ahorro. Recordemos esa época en la que no teníamos deudas, en la que no había pandemia. Recordemos ese momento en el que todo era luz, en el que todo era bendición. Y traigamos el favor del Señor a este tiempo y pensemos, ¿qué hice en el pasado? ¿Cómo aproveché mi relación con Dios cuando lo tenía todo? ¿Cómo aproveché mi relación y mi comunión con Dios cuando no me hacía falta nada, cuando podía ser feliz o aparentemente feliz? Cuando tenía buena salud, ¿cómo era mi relación con Dios? Ahora que me hace falta muchas cosas, ahora que necesito de Dios, ¿cómo va a ser mi relación con Dios de ahora en adelante? ¿Cómo procuro yo manifestar mi salvación? ¿Cómo procuro yo manifestar mi fe? ¿Cómo procuro ser testimonio ante los demás de lo que el Señor en su momento hizo por mi vida? De todos los momentos en que me salvó. ¿Cómo procuro darle gracias al Señor todos los días porque amanezco con vida? Porque puedo orar, porque puedo levantarme, porque tengo una casa que disfrutar, porque tengo un techo en donde vivir. ¿Cómo procuro ser agradecido con Dios por todas esas cosas? ¿Cómo procuraré una sanidad física si ni siquiera soy agradecido con el Señor? Si ni siquiera he ido a humillarme delante de Él a confesar todas las maldiciones que he dicho con mi boca. ¿Cómo puedo gozar de una sanidad cuando no he confesado delante del Señor que las ataduras de mi corazón aún siguen vigentes? ¿Cómo puedo aprovechar la sanidad del Señor si soy egocentrista, si soy orgulloso, si soy envidioso? ¿Cómo puedo procurar la sanidad del Señor cuando en mi corazón todavía el pasado hace estragos? Dile al Señor, Señor, yo quiero confesarte hoy delante de ti, Señor, mi pecado, mi orgullo, mi prepotencia, Señor, mi altivez, mi mal genio, la ira, Señor, que hay en mi corazón. Yo te la quiero confesar para que tú me hagas una persona nueva, Señor. Mi interés, Señor, es ser sanado espiritualmente, Padre. Quitar el velo que hay delante de mis ojos. Sáname, Señor, espiritualmente, sana mis emociones, sana mis pensamientos, Señor. Quita, Padre Santo, todos esos pensamientos abrumadores, todos esos pensamientos que se rebelan contra la autoridad, todos esos pensamientos de ira, Señor, de autocontrol, Padre Santo. Quita todas esas autopromesas que me he hecho para mi vida, Señor, y cámbialas por tus promesas.
Cámbialas por una fe genuina, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias por escucharme. Gracias, Señor, por empezar hoy a sanar mi espíritu y a poder empezar una relación verdadera contigo, Señor. Una relación genuina en todo sentido, Padre Santo. Gracias, Señor, por abrir mi corazón mediante esta palabra de hoy. Gracias por sanar mi intelecto, por sanar mis entrañas, por sanar todo lo que tú quieres sanar, Señor. Yo he experimentado hoy una sanidad como nunca lo había experimentado, Señor. Gracias. Gracias porque tu mensaje trae paz, trae bendición, Señor, trae amor para mí, Señor. Bendito sea, Señor. Bendita sea tu presencia en nuestras vidas, Padre Santo. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación. A ti sea todo cuanto hay, Señor. Todo lo que me has dado, todo lo que has hecho por mi vida, sea para ti, para tu gloria y para tu honra, por los siglos de los siglos. Amén.